Queridos estudiantes, tengan muy buenos días. Vamos a trabajar en esta oportunidad ya el último capítulo de nuestro texto, que es la fascinante ciencia de la vida. También vamos a trabajar todo, en este capítulo vamos a trabajar todo lo que es la unidad. Ya posteriormente vamos a comenzar a la siguiente clase con el otro texto. ¿Está bien? Quiero que puedan ustedes imaginar un poquito cómo será crear vida. ¿A qué nos referimos cuando creamos vida? Cuando creamos vida, queridos estudiantes, el ser humano prácticamente no lo puede hacer, pero muchas de las ciencias han tenido la capacidad de darse el lujo de decir nosotros podemos crear. El hecho, por ejemplo, de crear robots, el hecho, por ejemplo, de crear clones, el hecho, por ejemplo, de modificar el ADN genético de las personas. Entonces, estas situaciones se han ido dando, ¿ya? La gran temática es cómo creamos vida, cómo es que nosotros podemos ir generando como seres humanos, ya desafiando a lo que es la naturaleza del individuo. Entonces, en muchos casos, por ejemplo, se ha hecho el intento, ¿no? de crear vidas en laboratorios. El hecho, por ejemplo, de haber trabajado lo que es la clonación de la oveja Dolly hace muchos años atrás, ha sido un desafío grande a todo lo que es la ciencia, ¿no? Es de este modo que vamos a ir iniciando nuestro trabajo. ¿Qué es lo que vas a hacer aquí? Aquí te estoy marcando en todas las páginas que tú encuentres esto, son tareas enumeradas, las cuales me las vas a tener que mandar por una fotito al Classroom. ¿Está bien? Aquí vas a buscar en los versículos de la Biblia que te da el texto y vas a poner una idea principal de lo que te dice cada texto. Solo la idea principal y luego vas a ir respondiendo cada parte del cuestionario en función a la lectura anterior del texto, es decir, en función a esta lectura. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a estudiar en esta parte? La organización de la vida. Cuando hablamos de organización de la vida, queridos jóvenes, estamos hablando de que el ser humano prácticamente es un ser que va a ser estudiado por una ciencia. Esa ciencia se llama biología. Esa ciencia estudia prácticamente a todos los seres vivos, el relacionamiento que tienen entre los seres, el medio que les rodea, va a estudiarse tanto de forma física, de forma química, absolutamente todo. Para que pueda estudiar la biología a los seres vivos, también necesita de otras ciencias, un campo de acción que pueda trabajar de forma multidisciplinaria. A esos estudios se le caracteriza con las siguientes ciencias. ¿Está bien? Por ejemplo, la genética va a estudiar simplemente a los genes. Entonces, la biología se va a agarrar de la mano de otras ciencias para poder trabajar y hacer un mejor estudio. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Con una sola palabra vas a escribir que estudia cada ciencia. La genética estudia los genes, la zoología estudia los animales. Entonces vas a ir poniendo con una sola palabra que estudia cada ciencia. Y ojo que no te olvides que estas son las ciencias que acompañan a la biología para estudiar a los seres vivos. ¿Está bien? Estos seres vivos, queridos estudiantes, tienen que cumplir una función, tienen que cumplir ciertas características, ¿ya? Y para que nosotros comprendamos mejor qué es la vida, necesariamente tenemos que establecer estas características que van a ser común de los seres vivos. ¿Qué quiere decir? Cada característica es un denominador común de todos los seres vivos. Todos los seres vivos tienen que pasar por estas características para llamarse seres vivos. Por ejemplo, tienen que tener una organización específica. ¿A qué se refiere esto? Que los seres vivos están organizados desde el elemento más pequeño que son los átomos y las moléculas hasta lo más grande que somos nosotros como composición total de seres vivos. ¿Qué quiere decir eso? Aquí les voy a mostrar una hojita yo. Por ejemplo, aquí tenemos la célula, ¿ya? Es la unidad básica de vida más pequeña que existe. Entonces, nosotros, todos los seres vivos, estamos formados por la unión de células que van a formar los tejidos, este conjunto de tejidos que van a formar los órganos, este conjunto de órganos que va a formar los aparatos y sistemas y este conjunto de aparatos y sistemas que va a formar todo el cuerpo vivo. Está bien, sea de plantas, animales o seres vivos o ser humano. Entonces es así como funciona la organización específica. No tu nariz está en tu espalda, no tu brazo está en tu estómago. Nosotros somos seres organizados biológicamente. Cuando hablamos de metabolismo, dentro de lo que es el conjunto del trabajo químico que
se da en el organismo, estos pueden ser muy complejos, ¿ya? O sea, pueden ser muy difíciles de entender. Entonces, la característica principal es que esa función va a ser a partir del anabolismo y del catabolismo. Cuando hablamos de anabolismo, cuando todas las sustancias que están en nuestro organismo y en las células se van a procesar a partir de sustancias simples a sustancias más difíciles, a sustancias complejas, ¿ya? Por ejemplo, el hecho de la fotosíntesis, cuando el sol le da la energía, todos esos son procesos simples, pero ¿en qué lo convierte? En una savia elaborada. Eso es un proceso complejo. El hecho del catabolismo, por ejemplo, se va a dar cuando las sustancias más difíciles se transforman en sustancias simples. Por ejemplo, la respiración es un elemento muy dificultoso, ¿no? Nosotros respiramos, pero nuestro organismo lo convierte en sustancias simples. Anabolismo y catabolismo. Cuando hablamos de homeostasis, la homeostasis prácticamente, ¿ya? Es la capacidad que van a tener todos los seres vivos para mantener constante determinación en condiciones del medio ambiente. Eso quiere decir que vamos a mantener el equilibrio en nuestro funcionamiento, ¿ya? ¿Qué hace? Esta propiedad va a permitir que las personas, ¿ya? Y todos los procesos metabólicos se realicen con independencia, es decir, tu corazón va a trabajar sin necesidad de que tu cerebro le diga trabaja, ¿ya? Tus sistemas digestivos, tus sistemas respiratorios trabajan todos de forma automática, pero también a la vez trabajan de forma como sistema, como una empresa, para que puedan trabajar en conjunto. A eso se refiere la homeostasis, que hay un equilibrio en nuestro organismo. ¿No está bien? ¿A qué nos referimos con la irritabilidad? No tiene nada que ver con el enojo. La irritabilidad es la capacidad que tienen los seres vivos de captar y responder a estímulos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando a ti te lanzan un balón, tú no te quedas parado esperando que el balón te lastime, ¿no ve? Automáticamente tu cuerpo va a reaccionar, te vas a mover o tu mano lo va a defender. Entonces, ¿cuál va a ser el estímulo? El balón. ¿Cuál va a ser la reacción? El que tú muevas o te defiendas. La irritabilidad te dice, nosotros reaccionamos a esos estímulos que nos da el ambiente y también los estímulos que nuestro cuerpo manda al ambiente. Eso se refiere a la irritabilidad. Y la reproducción, obviamente, es el hecho de mantener una especie, ¿no? El ser vivo se reproduce para mantener su especie viva. ¿Está bien? Lamentablemente, hay seres que se están extinguiendo no porque no se estén reproduciendo, sino por el hecho de que el ser humano está acabando con su especie. Cuando hablamos de desarrollo y crecimiento, el desarrollo y crecimiento se habla prácticamente de dos elementos fundamentales que van de la mano. ¿Ya? Se da cuando un organismo aumenta el número de células o su tamaño. Y dice, hasta alcanzar un límite de crecimiento propio de las especies. Puede darse durante toda la vida, como en el caso de los vegetales, ¿ya? O solo durante un periodo de tiempo, como en el caso de los animales. Nosotros somos también un grupo de animales, no crecemos toda la vida, sino es solamente un momento. La adaptación es la capacidad de adaptarse, ¿ya? De reacomodarse a un determinado ambiente. Por ejemplo, si tú vives en un lugar árido, frío, como es La Paz, te vas a un lugar calientito, de pronto no te guste vestir con ropas ligeras, pero te vas a ir acomodando por necesidad. Entonces, la adaptación es readecuar tu forma de vida para sobrevivir en otra situación. Entonces, miren las características. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 características que se tienen que cumplir para pertenecer al grupo de seres vivos. ¿Está bien? Entonces, aquí tú tienes otra tareita y te explico cómo tienes que hacer. Lee la frase e identifica el estímulo o la respuesta. ¿Qué tienes que hacer? Mira lo que dice aquí. Cuando alguien toca un bicho, estos bichos bolita, ¿ya? Este se encierra inmediatamente al estímulo. Cuando tú tocas este bicho, el bichito se va a contraer. Entonces, ¿cuál ha sido el estímulo? Tu dedo que lo ha tocado. ¿Cuál ha sido la respuesta? El hacerse bolita. Entonces, tú vas a ir respondiendo cada uno de estos. ¿Cuál es el estímulo y cuál es la respuesta? ¿Está bien? ¿Qué vas a hacer aquí? Todos los seres vivos tienen características comunes. Sin embargo, al observar a los animales y las plantas, se evidencia alguna diferencia entre ellos. Investiga en Internet, libros o enciclopedias y completa el siguiente cuadro. Por ejemplo, ¿qué tienes que hacer aquí? ¿Cuál es la alimentación
¿ya? Perdón, ¿cuál es la nutrición de una planta y de un animal? ¿Cómo se nutre una planta y un animal? El sistema de locomoción de una planta y de un animal, de irritabilidad de una planta y de un animal, el crecimiento de una planta y de un animal, ¿cómo se da? ¿Ya? Por ejemplo, el crecimiento de los animales se da por el ciclo vital. ¿Está bien? Nace, crece, reproduce, muere. Entonces, ustedes tienen que ir completando ese cuadro. Ahí está tu tareita número 3. Vamos al siguiente cuadro. Aquí tenemos los niveles de organización de vida. ¿Qué quiere decir eso? Todos los seres vivos se complementan y están bajo un ecosistema a partir de un estudio de elementos micros a un estudio de elementos macros. ¿Qué quiere decir eso? Desde lo más pequeño hasta lo más grande. Aquí podemos observar el conjunto de átomos que van a formar moléculas. Las moléculas van a formar un núcleo. Los núcleos van a formar lo que son los organismos vivos como la célula, ¿ya? El conjunto de células van a formar todo lo que son los tejidos. El conjunto de tejidos van a formar todo lo que son los órganos, ¿ya? El conjunto de órganos va a formar todo lo que son los organismos vivos, tales como las plantas, animales y nosotros también. El conjunto de estos organismos vivos van a formar poblaciones. Poblaciones, por ejemplo, de humanos, poblaciones de animales. Y este conjunto de poblaciones, comunidades, las comunidades, ecosistemas y todo un ecosistema forma todo lo que es la ecosfera y el planeta Tierra. Entonces, ¿cuán importante es esta organización de vida que tenemos dentro de lo que es el planeta Tierra? Vamos a ver un poquito lo que son los niveles celulares, ¿está bien? Y van a tomar atención acá. Todo lo que es el nivel celular se va a dividir prácticamente en 4 niveles. Estos 4 niveles te dicen a cuál pertenece cada uno y lo vamos a ir estudiando, ¿está bien? Por ejemplo, tenemos el nivel celular precelular, que va a ir estudiando los elementos más pequeños como el átomo, las moléculas y las agrupaciones de átomos. ¿Está bien? Y aquí podemos ver estas agrupaciones. Tenemos el otro nivel, que es el subcelular, donde se va a ir estudiando ya todo lo que son los orgánulos, una agrupación funcional o biomolecular y reacciones intercelulares bioquímicas. ¿Qué quiere decir esto? Aquí están todos estos elementos. ¿Ya? Orgánulos. ¿Qué va a estudiar el nivel celular? Todo lo que es la unidad básica de la vida. Todo lo que es la unidad básica a partir de los genes y una agrupación de organismos. ¿Está bien? Y aquí vamos a ver estos elementos. Y el nivel ya el más grande, que es el supracelular, ya un nivel pluricelular. Por ejemplo, va a estudiar todo lo que son los tejidos, una agrupación funcional de células, lo que tiene que ver con tejidos, órganos, sistemas, organismos, poblaciones, biocénesis, ecosistemas. Son elementos más grandes hasta llegar incluso a la biosfera, que es el conjunto de ecosistemas. Entonces, este trabajito que tienes que hacer aquí es muy sencillo. ¿Está bien? Un organismo vegetal. ¿En qué nivel estará? Está en un organismo vegetal. Entonces, ¿qué ejemplo puedes poner? Una planta. Este ojo, ¿a cuál de estos niveles pertenece? ¿A un nivel celular, precelular o a un nivel celular? Entonces, automáticamente vas a poner nivel celular, ¿no ve? Porque ya tiene las células del ojo. Cuando hablamos de estos tejidos, entonces es un tejido del ojo. Fíjate aquí. Entonces hablamos de un nivel pluricelular. Vas a ir completando ese trabajo. ¿Está bien? Vamos a pasar a lo que es la microscópica célula. Cuando hablamos de una célula, ya habíamos dicho que la célula es la unidad básica de vida más pequeña que existe. ¿Ya? Es capaz de cumplir funciones necesarias para vivir, como el hecho de nutrirse, de crecer, de reproducirse, de reaccionar a estímulos y diferenciarse de una célula de otra. Entonces, la célula es un elemento muy complejo, pero forma parte de nuestra vida. Y podemos ver los distintos tipos de células, por ejemplo, una célula nerviosa, una célula, por ejemplo, en el caso de las amebas, de los músculos lisos, ¿ya? De los epitelios. Entonces, las células van a corresponder a los diferentes tejidos y órganos también. ¿Cuáles son las partes más fundamentales y básicas de una célula? Vamos a encontrar 3 elementos básicos de la célula. Lo que es la membrana plasmática, la que recubre a la célula, la que le da forma a la célula. El citoplasma es aquel elemento que va a estar dentro de la membrana plasmática, es decir, va a ser aquel elemento parecido a la gelatina, ¿ya?
y es donde van a estar todos los orgánulos. Y los orgánulos son cada una de las partes que tiene la célula, así como el núcleo. ¿Y qué es el núcleo? Es el elemento fundamental de la célula donde lo que va a llevar es todo el conjunto o todos los elementos herenciales, tales como el ADN y el ARN. ¿Está bien? Entonces, esas son las partes generales de la célula. Vamos a encontrar dos tipos de células, las procariotas y las eucariotas. Cuando hablamos de células procariotas, ¿ya? Son las células que tienen una estructura súper sencilla y simple. Este tipo de células no tienen núcleo y carecen de todo lo que es la herencia genética, o sea, ellos no llevan, ¿ya? Se encuentran libres del citoplasma, no tienen citoplasma las células procariotas. Además, que estas células son unicelulares, existen solamente en una y no se pueden reproducir, ¿ya? Pertenecen al grupo de las bacterias y las también llamadas cianobacterias. Y esta es la forma de las células procariotas y ahí están cada uno de sus partes. También tenemos lo que es la célula eucariota. La célula eucariota es la que es más compleja, es la que viene con todos los elementos habidos y por haber y es de más tamaño. Se dice que es 10 veces más grande que una célula procariota, ¿ya? La célula eucariota posee un núcleo donde va a llevar todo lo que es la información genética a partir del ADN. También posee lo que son los citoplasmas. Vamos a ver la diferencia entre una célula eucariota y procariota, ¿ya? Aquí vamos a encontrar dos tipos, una célula vegetal y una célula animal de una célula eucariota, que son multicelulares además y que poseen núcleo. Veamos, esta es una célula vegetal. ¿Qué elementos tienen las células? Veamos primero sus características. Todo ser vivo está formado por una célula o más células también, ¿ya? Las células tienen una organización completa y son unidades de estructura formadas en función a lo que se requiere en todo su organismo. Son capaces de realizar todas las funciones necesarias para mantenerse vivos, ¿ya? Esta célula vegetal va a tener los siguientes elementos generales. Va a tener lo que son los plastodesmos, los cloroplastos, la vacuola y la pared celular. Cuando hablamos de los cloroplastos nos referimos a que es importante porque contiene lo que es la clorofila, un pigmento verde, ya que se encarga de la energía de la célula. Es decir, el cloroplasto prácticamente es el que se va a encargar de darle color a las plantas. Y las vacuolas, ya, son las membranas que van a tener en su interior bastante agua y productos de desecho. Es decir, todo lo que es agua para para que la planta pueda sobrevivir lo tienen las vacuolas. Y para que puedan hacer fotosíntesis también lo que son los cloroplastos. Esa es la diferencia con una célula animal. Una célula animal que no va a tener ni cloroplastos ni vacuolas, ¿ya? Entonces, estas son las partes de una célula animal, las más generales. Las mitocondrias, los lisosomas, los ribosomas, el aparato de Golgi y el centriolo. Aquí podemos ver la estructura general. Esta toda va a ser la membrana plasmática que le va a dar forma a la célula. Lo que ustedes pueden ver aquí con un pigmento color naranja es el citoplasma, que es más o menos parecido a una gelatina. Dentro del citoplasma vamos a encontrar los organelos, que son cada uno de estos que están aquí. Todo lo que son los lisosomas, ribosomas, los centriolos, las mitocondrias, los retículos endoplasmáticos y el organelo que es más grande, que es el núcleo. Y aquí dentro del núcleo vamos a encontrar todo lo que es el material genético llamado ADN y la herencia a partir de la formación de los cromosomas. ¿Está bien? Entonces, esa es la diferencia entre una célula vegetal y una célula animal y estas dos son de tipo eucariotas. ¿Está bien? Las bacterias pertenecen a las procariotas. Esa es la diferencia. Tienes un trabajo aquí. ¿Qué tienes que hacer? Vas a buscar todo lo que son, ya, aquí te dice, indica qué orgánulos son propias de la célula animal y qué orgánulos son solo de la célula vegetal. Y tú los mencionas que no son muchos. Muy bien, esta parte lo vamos a dejar así, ya, porque es un experimento que tenemos que hacer en clases y que no lo vamos a trabajar. ¿Cómo es estudiado la célula? La célula es estudiada a través de todo lo que es los microscopios y la evolución misma que han dado los microscopios, ¿ya? ¿Qué es un microscopio? Es un instrumento que se usa para observar elementos diminutos a partir de todo lo que son los microorganismos, por ejemplo, ¿ya?
Los microscopios, por ejemplo, eléctricos, van a poder aumentar la visibilidad de cualquier elemento hasta 1000 veces su tamaño. Es por eso que se puede observar lo que son los elementos más pequeños como las células y sus orgánulos. ¿Está bien? ¿Cuáles son las partes de la célula? Tiene un objetivo, tiene un ocular, tiene una platina, tiene una iluminación y tiene un tornillo de enfoque en el marco que te va a ayudar a procesar el elemento hasta lo más pequeño que se puede. Vas a ir leyendo para desglosar más sobre el microscopio. Vamos a hablar un poquito sobre los reinos de vida, ¿ya? Dentro de lo que son los reinos de vida. Vamos a ver que dentro del ecosistema hay distintos seres vivos, ¿ya? Distintas formas, distintos tamaños, colores, y estos habitan en todo lo que es el ecosistema. Para poderlos estudiar a detalle, ¿qué han hecho los científicos? Los han puesto en conjuntos y estas variedades los han ido estudiando por especies, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué nos dice? La teoría de la evolución sostiene que los seres evolucionaron de alguna manera. ¿Qué dice la teoría creacionista? Que estos seres fueron creados por Dios, ¿ya? A diario la naturaleza presenta variaciones. Por ejemplo, las aves acuáticas tienen membranas entre las patas para poder nadar y los murciélagos poseen membranas entre los dedos de las patas. Todas estas especies de animales son prácticamente diferentes, ¿está bien? Cada uno con características de sus especies. Ahora, en algunos casos, estas mismas especies, incluido el ser humano, van a venir con ciertas mutaciones. ¿Qué es una mutación? Son cambios en el material genético. ¿Dónde se producen esos cambios? Aquí, en el núcleo, ¿ya? Aquí. Ahí se producen esos cambios cuando hablamos con los cromosomas, por ejemplo. Entonces, las mutaciones van a ser esos cambios que se van a generar a partir de la herencia o también a partir del ambiente que puede generar algún tipo de mutación. ¿Está bien? Y esas son enfermedades que prácticamente también se están estudiando. Cuando hablamos de hibridación, es el proceso por el cual las especies ya se cruzan, dos diferentes especies, dos diferentes razas, y se obtiene un tipo de animal o un tipo de planta con características intermedias entre cada raza. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos tener al burro y a la yegua como ejemplo, ¿ya? El burro y la yegua que van a ser un tipo de dos razas cruzadas y que van a tener como resultado a la mula. Entonces, esas son las características de la hibridación, ¿ya? Vamos a ir a ver todo lo que son los reinos. Los creacionistas creen que los seres vivos fueron creados por Dios. Y prácticamente eso es también lo que nuestro colegio está tratando de enseñarte, ¿ya? Ahora, vamos a ver, tenemos dentro de lo que son estos estudios, hasta el año 2009, la microbióloga especialista en zoología y especialista en botánica ha hecho el estudio de estos reinos que se han ido trabajando en prácticamente todo lo que es la biología. Y tenemos al reino Archaea, al reino Monera, al reino Protista y al reino Fungi. Esos son los reinos en los cuales se ha ido dividiendo a los seres vivos. ¿Está bien? En todo lo que es el reino Archaea se va a estudiar los grupos de bacterias, todo lo que tiene que ver con bacterias. ¿Está bien? Entonces, en todo lo que es el reino Monera se va a estudiar también a las bacterias, pero ya con un estudio más a nivel acuático, a nivel terrestre, ya incluso a nivel de las bacterias que se encuentran dentro de los seres vivos. Entonces, ese estudio que se da en el reino Monera. En el reino Protista, ¿ya? Son aquellos que ocupan diversos ambientes acuáticos o terrestres. Son eucariotas y pueden ser unicelulares como los protozoos, ¿ya? En ese caso, por ejemplo, encontramos a todo lo que son las algas, ¿ya? Y los filamentos, la diferencia entre ambos. Y el reino Fungi, ya que vive en todo lo que son los ambientes acuáticos terrestres también, más que todo en los ambientes húmedos, ¿ya? Ahí vamos a encontrar a los parásitos, por ejemplo, inclusive vamos a encontrar a los famosos hongos. Estos son los 4 reinos que se han ido dividiendo en función a los seres vivos. ¿Qué es lo que tienes que trabajar aquí? Aquí tú tienes una tareita, ¿ya? Completa el siguiente cuadro. Este elemento que tú ves, tienes que investigar también, ¿está bien? Este elemento que tú ves aquí, una orcobacteria, ¿qué tipo de célula es?
eucariota o procariota. Eso anotas aquí. ¿Qué tipo de nutrición tiene? ¿Ya? Y el nivel de organización. Cuando nos referimos a nivel de organización, tú te vas a ir directamente a este cuadro. Si es unicelular, si es precelular, subcelular, celular o supracelular. Entonces, ¿qué tipo de nivel de organización tiene y a cuál de estos reinos pertenece? ¿Ya? ¿A cuál de estos reinos pertenece? Tú tienes que ir trabajando de este modo en cada uno de estos elementos. Ahí tienes un trabajo. Foto también de esto. Este es un experimento que tienes que realizar, ¿ya? Por eso te lo he anotado con otro color, porque este tiene el valor de 45 puntos en total. Entonces, tienes que leer, por favor, cuáles son los procedimientos. Tienes que observar estos panes por una semana con los elementos que te pide. Y una vez observado una semana, me vas a mandar la foto de este experimento. ¿Está bien? Vamos a ver un poquito lo que es el reino de las plantas. Y ya para ir terminando el tema. El reino de las plantas. Vamos a leer un poquito lo que dice en Génesis 1:11. Y Dios dijo, produzca la tierra hierba verde que dé semilla, que dé fruto, según su género y según su especie. ¿No es cierto? Entonces, las plantas viven fijas sobre el suelo, son seres vivos, pluricelulares, y mediante el proceso de fotosíntesis son capaces de fabricar su propio alimento. Las plantas no necesitan que alguien se lo fabrique su comida, no necesitan caminar de aquí por allá, son seres que van a estar fijos en un determinado lugar, van a tener sus propias características, van a pasar siempre el proceso de fotosíntesis para poder sobrevivir, ¿ya? Y además son seres pluricelulares y son de células eucariotas. ¿Está bien? Si tienen o no tienen vasos por conducción en el proceso de toda su funcionalidad orgánica, se las define de dos formas, ¿ya? Las briófitas y las traqueófitas. Cuando hablamos de biófitas, estas, si no tienen vasos de conducción, como los musgos, vasos de conducción. En el caso de las traqueófitas, son las que tienen vasos de conducción, como los helechos y las plantas con flores. ¿Está bien? Esta es la forma de clasificación del reino de las plantas. Tenemos a los seres autótrofos y a los que se clasifican en sin flores y con flores y semillas. Dentro de los autótrofos tenemos a los que realizan el proceso de fotosíntesis. Y dentro de los que se clasifican en grupo de flores y sin flores, ya tenemos en el grupo de sin flores a las briófitas y a las peridófitas. Dentro del grupo que tienen semillas y tienen flores, tenemos a los espermafoditas, ¿ya? Y también tenemos a este grupo. Pueden ser los angiospermas y las geomespermas, ¿ya? Las que tienen ovarios y fruto, y las que van a trabajar con todo lo que son, en el caso de las geospermas, las que son sin frutos. ¿Ya? En el caso de las espermófitas van a trabajar las que son o van a presentar las que tienen raíz, tallo, hojas. Esta es la división o este es el esquema general del reino de las plantas. ¿Qué vas a trabajar aquí? Vas a leer, por favor, esta parte del texto y lo que vas a hacer es contestar. ¿Ya? Vas a marcar con azul y vas a marcar con rojo según las características que te pide. ¿Está bien? Este es su trabajo número 6. Vamos al reino de los animales. El reino de los animales, uno de los reinos con mayor trabajo para estudio. ¿Por qué? Porque es un reino bastante grande. ¿Está bien? Y Dios también ha sido el creador de todos los animales y tenemos la referencia en Génesis 1:24, donde dice, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie. ¿Está bien? Entonces, a este reino pertenecen todos, absolutamente todos los animales, desde el más pequeñito hasta el más grande. La diferencia básica entre ellos y las plantas es que sus células no pueden realizar fotosíntesis, es decir, es por eso que hay una célula vegetal y hay una célula animal, porque los animales no van a realizar el proceso de fotosíntesis, ¿está bien? Entonces, los animales son seres pluricelulares formados por células eucariotas que pueden agruparse en colonias,
¿ya? Y de sus células van a estar formadas a partir de la unidad básica de vida, que son las células, los tejidos, los órganos, los sistemas, y van a formar la totalidad de los seres o de los reinos animales, ¿ya? Entonces, las características de todo lo que es el reino animal va a variar en función a su clasificación, en función a su especie. Por ejemplo, una de las características es la simetría, ¿ya? Pueden presentar simetría radial cuando se observan dos o más planos de simetría, o asimetría bilateral, cuando solo aceptan un plano de simetría que divide a los animales en dos partes, en función a sus ejes, ¿ya? Entonces, aspectos de su reproducción. En general, los animales son ovíparos cuando el desarrollo del embrión se hace dentro del huevo, o también puede ser vivíparos cuando nacen vivos del vientre de la madre. Entonces, ese es su tipo de reproducción, que va a ser variado también en función a su especie, en el caso del reino animal, ¿ya? Otra característica que se lo puede clasificar también es por su estructura, si son animales vertebrados o invertebrados. ¿Está bien? Entonces es muy grande la variedad de los animales, pero esa es la clasificación de este reino. ¿Qué es lo que tienes que hacer aquí? Aquí tienes una tarea también, ¿ya? Vas a buscar en el internet las imágenes de los siguientes animales. Aquí te da una lista, ¿ya? Los vas a observar detenidamente a cada animal y vas a escribir lo que son sus características, ¿ya? Entonces, características y a qué grupo pertenece. Características y a qué grupo pertenece. Entonces, eso es lo que tienes que hacer como tarea. Y aquí vemos lo que es la clasificación de los invertebrados y de lo que son los invertebrados. ¿Está bien? Ahí puedes ver tú qué es lo que no tienen los invertebrados. No tienen columna. ¿Qué es lo que tienen? Presentan protección corporal, y también vamos a encontrar los que no tienen protección corporal, ¿ya? Dentro de los que tienen protección corporal, vamos a encontrar ¿qué les protege? Una piel, puede protegerles una concha, o puede protegerles también espinas o placas. Dentro de lo que son los que tienen piel, los vamos a llamar antrópodos, y se clasifican en miriápodos, insectos, arácnidos y crustáceos. Dentro de los que tienen concha, los vamos a clasificar como moluscos, y se clasifican en bivaldos, ¿ya? Gasterópodos y cefalópodos. Entonces aquí también vamos a clasificar a los que tienen espinas o placas. Se les llama equinodermos, como las estrellitas de mar, por ejemplo. En el caso de los que no tienen protección, ahí tenemos a los anélidos, poríferos y los cnidarios. Ahí tenemos, por ejemplo, a la medusa, ya, a la lombriz, que no tienen protección, ¿ya? En el caso de los vertebrados, vamos a clasificarlos de la siguiente manera. Se clasifican ya según lo que compone su cuerpo y según lo que se caracteriza, ya, por tener. Obviamente se caracteriza, uno de los elementos en los vertebrados es la columna vertebral. ¿Qué es lo que tienen que tener? Cabeza, tronco y extremidades. Su clasificación, los clasificamos en peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. En el caso de los peces, ¿cuál va a ser su clasificación o su característica? Que van a tener branquias y escamas, ¿ya? En el caso de los anfibios, tienen que tener pulmones, ¿ya? Tienen que tener piel desnuda, así como las ranas, por ejemplo. En el caso de los reptiles, tienen que tener pulmones y escamas. En el caso de las aves, plumas, también pulmones. En el caso de los mamíferos, pulmones, pelos, y su alimentación es por las mamas, ¿ya? Esa es la característica de los animales. Bueno, ya hemos llegado a la parte final. ¿Qué tienes que hacer tú? Vas a trabajar esto, que es un experimento. Por eso dice actividad número 1, marcado con 45 puntos, y trabajas una foto de esto, ¿ya? Una foto de la actividad 2, ahí están todos los procedimientos, y una foto de la actividad 3, donde tú veas la marca con celeste es porque valen 45 puntos cada uno. Finalmente tienes una evaluación sobre 45 puntos. Esta evaluación es de todo el texto, ¿está bien? Tienes que ir completando la evaluación, que son en ambas páginas. Me mandas una fotito de todo lo que está marcado al claro. Hasta ahí terminamos nuestra clase. Jóvenes, trabajen. Esta tarea se debe presentar hasta el siguiente jueves, por favor. Que tengan un buen día.